Bien, Milei frente a la suerte de un país. Hemos convocado al doctor Pablo Riveri, politólogo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Pablo, ¿cómo te va? Ricardo, con mucho placer estoy en tu programa. Gracias por la invitación. Primera impresión de todo esto, de este cambio, rotundo cambio. Yo diría dos cosas, Ricardo. En primer lugar, vamos por la más optimista, no es algo que me caracteriza, pero la más optimista tiene que ver con que se ha producido una ruptura en una situación que se ha prolongado durante mucho tiempo, de expectativas sesgadas en cuanto a ciertos remedios que tienen que ver con la concertación de cierto ideario, de cierto pensamiento peronista, populista, liderado por, en este caso, nuevamente por la vicepresidenta, no por el presidente, Cristina Fernández. Y que presagiaba, aún más allá de los buenos modales y del discurso filantrópico de Sergio Massa, que el camino iba a ser más de lo mismo. De hecho, yo creo que las medidas que tomó el exministro de Economía son una parte esencial del tic-tac que escuchamos todos en la bomba de tiempo que está sonando. Y esto, más allá que yo personalmente, lo aclaro a la audiencia, no comparto el marco ideológico, el telón de fondo de lo que plantea el actual presidente, yo creo que existía un mecanismo que yo suelo llamar de políticas públicas para distribuir pobreza, no riqueza, y que si bien nada me hace presumir que va a haber condiciones de desarrollo y prosperidad económica para grandes franjas de la sociedad, porque me parece que el discurso que plantea el actual presidente Milei en alguna medida reitera esta idea del principio del derrame, sí creo que es una vuelta de campana, un cambio copernicano que naturalmente es necesario, de racionalidad política, de alternativas frente a estos años macabros que hemos tenido, donde tan es así que hablamos de distribuir pobreza, que sabemos que los indicadores sociales son realmente horripilantes, ¿no es cierto? Casi 45, llegando 50% de pobres, y teniendo en cuenta que la devaluación y la crisis que seguramente nos va a tener en el ojo de la tormenta, puede llegar a aumentar ese guarí. Consecuencia, esa sería mi primera impresión, de darle un crédito también. Yo personalmente tengo una posición democrática majoritarista, y si bien el presidente Milei lo acompañó cercanamente un tercio de los votos, está claro que en el balotaje, que es parte de nuestro diseño constitucional, logró una amplísima mayoría que genera una expectativa para mucha gente que si va obviamente en la buena dirección y hay cambios en diversas áreas, no solamente en el aspecto económico, sino en materia de seguridad, en materia de los sistemas de defensa, en materia de lucha y combate contra la corrupción, es posible que pueda haber una nueva sinergia y que, bueno, sin tener mayores expectativas, las suficientes como para entrar en un ciclo virtuoso. Eso es lo que veo. Pero, naturalmente, el panorama es muy complicado, Ricardo, porque vos conocés los actores, los intereses. Está claro que, recién hablábamos fuera de cámara, y eso puede ser también positivo a favor del presidente Milei, que ha habido algunos cambios, tal vez improvisaciones en las figuras del gabinete, pero esa plasticidad que es propia de la política, no digamos de la casta política, de los políticos, de articular alianzas, de tratar de buscar coaliciones y cooperación con algunos sectores más o menos homogéneos, porque bueno, vemos que hay
un revival del viejo menemato, de algunas figuras conocidas de esa época. Hay naturalmente peronismo federal, peronismo cordobés, hay mucho peronismo, diría, empresarios ligados al peronismo, es muy notable, recomiendo a la audiencia la columna de hace 3 días de Pañi en La Nación, donde describe incluso algunos sectores del masismo y de los K que han mantenido como segundas líneas actualmente en áreas estratégicas, como puede ser la minería, y obviamente también del otro polo hay sectores que entienden como las polillas acercarse a la luz, a olvidar viejos enconos y acercarse al poder. Eso es una ley natural de la política, de las oligarquías partidarias, de la casta política, como dice Milley. En consecuencia, también existe una tendencia amigable, y eso no necesariamente es malo, ¿no? Lo de fondo es lo que recién conversaban con el licenciado Blanco, va a tener que ver con las medidas en concreto, que van a ser dolorosas, pero que los ciudadanos, quienes tenemos una visión patriótica y creemos en el país, nos interesaría, más allá de la satisfacción, que es casi imposible o contingente, que estén alineadas con lo que son mis expectativas, mis intereses, que sean imparciales, que vayan con un sentido de justicia, ¿no es cierto?, que no sean arbitrarias como han sido en los últimos más de 10 o 15 años. ¿Qué te preocupa centralmente de esto? Bueno, yo creo que hay distintos niveles para analizar áreas de preocupación, por ejemplo, que se reflejan en el discurso presidencial, el discurso inaugural. La primera, lo que digo es un lugar común porque algunos periodistas lo han señalado, esta manera de mirar su relación democrática con el pueblo de espalda a las instituciones, más allá de los juicios críticos que podemos tener sobre muchos de nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado. El presidente debe saber que hay instituciones, que el poder más político es el Congreso. En el saludo debió ser primero el Congreso, después la Corte Suprema. Eso fue muy auspicioso que saludara a los miembros de la Corte que han sido asediados y el actual gobierno ha tratado de colonizar el Poder Judicial, sabemos, con una visión autoritaria, pero también teniendo en cuenta que están las provincias representadas en el Senado. Entonces, yo creo que ese es un toque de atención. Nuestra Constitución además reza que el pueblo no gobierna y delibera, sino por medio de sus representantes, y que es importante el diálogo político, que es importante respetar las instituciones, porque, entre otras cosas, va a necesitar leyes, va a necesitar muñeca política, y ese es un punto central. La segunda cuestión que me preocupa es la calle. La Argentina tiene una crisis que no es solamente económica y social, sino que es una crisis, yo diría, monumental en cuanto a la cultura ciudadana. Las personas cambian de estado de ánimo y obviamente existen mecanismos que se gatillan, por ejemplo, a partir de ciertos gerentes de la política y de la ayuda social. Y obviamente eso, desde mi punto de vista, puede ser algo muy negativo en cuanto a un escenario de conflictividad, pueden retrasar algunas de esas medidas que son fundamentales. El tercer renglón que me preocupa tiene que ver con el área internacional. Una vieja máxima dice que los países tienen intereses permanentes, no amistades permanentes. Por lo tanto, esta fluctuación por el paladar político, por la ideología que pudiera tener Lula o el presidente de China. Yo creo que eso es algo a tener en cuenta porque Argentina debiera pensar que necesita ingreso de capitales, necesita cerrar alianzas que permitan, por ejemplo, crédito para la materia militar, dijimos, para materia de infraestructura. Vos, Ricardo, bien conoces que la situación de infraestructura de este país es pobrísima. Con comparación a otros países. Y obviamente
también es un aspecto central trabajar fuertemente en lo que el presidente llama capital humano, vinculado con la salud pública, con la educación, y creo que su relación, por ejemplo, no solamente con los gremios, sino también con la autonomía de las universidades, con los organismos de investigación, me parece que eso es algo que hay muchos silencios y hay definiciones que son preocupantes, y desde mi punto de vista ese es un tema también central. Pablo, te agradezco mucho. Este es un primer approach para introducirnos en, digamos, en esta nueva faceta del gobierno de Javier Milei, y veremos más adelante a ver qué es lo que pasa. Veremos qué nos depara el horóscopo, pero pongamos un poco de buena voluntad, aún quienes no tenemos el mismo color político. De todas maneras, hagamos advertencias. Hagamos advertencias, me parece. Gracias, Pablo. Saludo afectuoso para ti y la audiencia.